Man dem fan femila. Here this Den is da a som set brev. saying the Keep up with us, Creole. Here the girl them Bring them back. Got the Fala oil, and chop up chicken. the potato. Esto es Com Contà Bo Creole Podcast, una cátedra itinerante sobre el criol. Nuestros invitados e invitadas nos llevarán a través de sus estudios, relatos y testimonios auténticos a explorar el amplio mundo y el potencial de las lenguas criollas. Share stories and conversation with people with talk, teach, write, study or promote Creole language. Un proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, con el apoyo de Picnini Foundation. Unu welcome. En cada episodio de este podcast obtendrá información rigurosa que le permitirá saber más sobre lenguas criollas en general y en especial sobre la lengua criol, que es símbolo de la identidad y pertenencia anglo-afrocaribeña del grupo étnico raizal, del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los invitados e invitadas a este podcast son hablantes nativos, académicos y o artistas que nos hablan desde el archipiélago, otras partes de Colombia y del mundo. Episodio 4. Enseñando en criol. ¿Sabía usted que las lenguas criollas no están aún presentes en la educación como medio de instrucción, pero que existen iniciativas interesantes en distintos lugares del Caribe? En este episodio conversaremos con Ramón Todd Dandaré, Moraima Cimarra Hernández y Lidiana Howard Brandt. Ramón Todd Dandaré es lingüista, especializado en el papiamento, lengua criolla de Aruba, Bonaire y Curazao. Es docente universitario y traductor. Mr. Ramón, com contà Bo Creole. Bueno, buenas horas en San Andrés y todo el mundo. Me alegra poder participar en este podcast. Mi nombre es Ramón Todd Dandaré, soy lingüista aplicado y muy especializado en el papiamento, la lengua criolla de Aruba, Bonaire y Curazao. Pues yo vivo en Aruba, una de las 3 islas donde se habla el papiamento como lengua nacional, es la lengua autóctona de esas 3 islas, Aruba, Bonaire y Curazao. Pero entonces yo vivo en Aruba y generalmente trabajo en casa. Yo soy una persona ya jubilada como profesor, pero sigo dando clases cada tanto tiempo en la Universidad de Curazao. Ramón Todd Dandaré nos contará sobre una experiencia exitosa de uso del papiamento en la educación en 3 instituciones educativas de Aruba: Colegio Conrado Coronel, Trupial Cleuter School y Colegio San José. Bueno, el papiamento es una lengua criolla. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. El papiamento es una lengua criolla con estructura africana y un léxico mayormente de origen ibérico, o sea, de la península ibérica, portugués, español, ¿no? Es la lengua nacional de las islas Aruba, Bonaire y Curazao, situadas en el Mar Caribe, al norte de Venezuela. En 1986, Aruba se separó de la constelación de las Antillas holandesas. Y hay que llevar en cuenta que estas islas forman parte del reino de los Países Bajos, o sea, islas holandesas en el Caribe, aún, ¿no? Desde entonces, o sea, desde el 1986, Aruba es un territorio autónomo dentro del reino de los Países Bajos, con Holanda como metrópoli y como país colonizador de estas islas desde el siglo XVII. Del último censo que hubo en Aruba, en el año 2010, se desprende que el papiamento es la lengua materna del 70% de la población de la isla. Ya desde finales del siglo XIX se empezó a discutir el uso del holandés como idioma de instrucción en la educación, ya que la inmensa mayoría del pueblo solo habla papiamento. Hablaba y todavía, como he dicho, 70% es papiamento como primera lengua, ¿no? Desde los años 70 del siglo pasado hasta principios de este siglo, sucesivos informes sobre la educación han recomendado utilizar la lengua materna general como idioma de instrucción. Hasta el momento se sigue llevando una lucha ardua por el reconocimiento del papiamento como lengua de valor pedagógico, didáctico y educativo, primordialmente en toda la educación primaria,
gracias a esta lucha se pueden mencionar varios momentos exitosos referentes al uso del papiamento en la educación con el correr de los años. Primeramente, el momento en que en los años 70 los maestros de escuelas especiales y también de parvularios empezaron a utilizar el papiamento como idioma de instrucción. Actividad que oficialmente aún sigue vigente en las mencionadas escuelas. O sea, lo que son las escuelas especiales y los parvularios utilizan el papiamento como lengua de instrucción. ¿Sí? Luego, en el 2003, se introdujo oficialmente el papiamento como asignatura en la educación secundaria. En la educación secundaria, como asignatura, el papiamento. En ese mismo año, se oficializó el papiamento como lengua de Aruba. O sea, al lado del holandés, el papiamento es la lengua oficial legalmente de Aruba. Una ventaja adicional es que es asignatura optativa para el examen final de la educación secundaria. Por último, lo que debiera ser motivo de júbilo y de orgullo, la introducción del papiamento como idioma de instrucción en la escuela primaria dentro de un proyecto piloto de educación multilingüe que se está llevando a cabo desde el 2009. Lamentablemente, hasta el momento, limitado a solo 3 colegios de la isla, ya que su propagación y su implementación en más colegios se ha estancado, lamentablemente. El éxito de este sistema se dio a conocer en un informe de evaluación en 2016, en el que se compararon los resultados de las escuelas piloto con los de varias escuelas regulares de fuera del proyecto, ¿no? Una comparación entre este proyecto en las escuelas piloto y las escuelas regulares. Y en todos los aspectos, los resultados de las escuelas piloto eran mejores que los de las escuelas regulares fuera del proyecto. Y hasta los sobrepasaban de su conocimiento. Además, luego que algunos alumnos de las escuelas piloto pasaran a la educación secundaria, se dieron a conocer varios rasgos educacionales mucho más positivos en ellos que en los que llegaron de las escuelas regulares fuera del proyecto. Entre otros, su resiliencia y su actitud ante el aprendizaje. Ahora bien, ¿cuál es la fortaleza que se ha experimentado, ¿no? Y los retos? Uno de los aspectos importantes en la existencia del papiamento desde siempre, desde el siglo XVII, ha sido indiscutiblemente su traspaso de generación en generación. Y eso es muy importante para cualquier idioma, que se traspase de generación en generación, y así sigue existiendo. Una vez que haya una generación que ya no utiliza un idioma, el idioma llega a un punto de extinción, ¿no? y se pierde el idioma. O sea que mientras se esté pasando de generación en generación, va a existir el idioma. Siempre se ha reconocido y se ha tenido en cuenta la importancia de su existencia y de su conservación. Hay que conservar los idiomas criollos, al igual que su valor como lengua de comunicación en todos los rincones y en todos los ámbitos de la sociedad, físicos, mentales, espirituales y virtuales. El idioma se utiliza en toda clase de ámbito y en todos los rincones de nuestra sociedad. Es una lengua que surgió, como ya dije, en el siglo XVII y desde el siglo XIX ha conocido una literatura y un periodismo que aún siguen vivitos y coleando. El papiamento no es solamente la lengua general de las 3 islas en sentido comunicativo dentro de los hogares. Es el portador de toda la cultura, como lo es cualquier idioma. Es el portador de toda la cultura de la gente que lo tiene como primer idioma. Vive dentro de todos los sectores de la sociedad. Verbigracia, arte, ciencia, comercio,
deporte, gobernación, justicia, literatura, periodismo, religión, sindicalismo y tantos otros más. En todos esos sectores, el idioma que se utiliza es el papiamento para comunicarse entre sí. Por esta razón, se sobreentiende que debería tener su lugar también dentro de la educación, claro, ¿no? Porque es extraño, ¿no? Pero es obvio que existe temor, hay un temor, ignorancia, o tal vez una colonización mental respecto a su valor como lengua dentro de la educación general. O sea, lógico, si durante tantos siglos se ha enseñado eso en el holandés, ¿no? Se ve a ese idioma como el idioma importante para la educación y no al propio idioma, porque se ha dejado por fuera de la educación. Entonces no se ve la importancia del idioma propio en la educación. Y pues, principalmente, la falta de más información respecto a la importancia de la lengua en la educación, el prejuicio inculcado mediante la propia educación foránea en holandés. Y por ello, la falta de reconocimiento de la lengua para la instrucción. Además de eso, la influencia de los medios de comunicación de masas, en especial el Internet y los así llamados medios sociales, donde generalmente se utiliza mucho el inglés y no se tienen en cuenta las normas lingüísticas del papiamento cuando se utiliza el papiamento. Estos forman los mayores retos para la introducción, la vigencia y la permanencia del papiamento como lengua de instrucción dentro del sistema educativo de Aruba. Gracias por escucharme. Thank you, Mr. Ramón. Mr. Ramón nos cuenta que el papiamento es una lengua criolla que se transmite generacionalmente. Es la primera lengua del 60% de los hablantes de Aruba, Bonaire y Curazao. Se usa en todos los espacios de la sociedad y tiene una importante trayectoria literaria y periodística. Sin embargo, su valor como lengua de instrucción no es reconocido y sigue estando excluida de la educación. Su enseñanza se limita a un proyecto piloto en 3 escuelas primarias de Aruba, cuyos resultados han sido exitosos hasta el momento. Nuestra segunda invitada, Moraima Cimarra Hernández, es docente y gestora cultural de la Corporación Festival de Tambores de Palenque, traductora de lengua palenquera y rezandera de los muertos. Miss Moraima, com contar bo criol? Asinaria Magende, Luita Cuchá, ese fecha, Luisutoten, ya se llama Moraima Cimarra Hernández, ya se anda Piachar y Escuela y Palenque, y Tamacani aquí mismo. Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Moraima María Cimarra Hernández, soy docente en no educativa de la comunidad de San Basilio de Palenque, agradecida con ustedes por invitarme a este conversatorio que tenemos hoy. Bueno, yo vivo en la comunidad de San Basilio de Palenque, soy palenquera de nacimiento. Entré a trabajar en la institución técnica agropecuaria Bencos Bio de San Basilio de Palenque a través del concurso etnoeducativo, el primer concurso etnoeducativo que se dio acá en Colombia. Entonces yo vivo y trabajo en la comunidad de San Basilio de Palenque. Moraima Cimarra Hernández nos compartirá una experiencia exitosa de uso de la lengua palenquera en la educación en San Basilio de Palenque en la institución etnoeducativa Bencos Biojó. Bueno, la lengua palenquera se enseña desde preescolar hasta 11 grados. Es más, se enseña en el CDI. Acá contamos con un CDI y en el CDI la docentes que están ahí lo enseñan. La institución tiene aproximadamente 918 estudiantes, desde preescolar hasta 11 grados. Entonces, a esos 918 estudiantes se le enseña lengua palenquera. Claro está que esa enseñanza va evolucionando o se va haciendo la formación dependiendo del grado de escolaridad que tenga el estudiante.
A través de la enseñanza de la lengua palenquera, con un grupo de gestores culturales, un grupo de amigos que trabajamos por el fortalecimiento de la lengua palenquera, que nosotros debemos de tener en cuenta que la institución educativa no puede ser ajena ni puede estar distanciada de la comunidad, más si la comunidad es una comunidad en no educativa y la institución es una institución en no educativa. Entonces, este grupo de gestores culturales, en compañía de la institución técnica agropecuaria Bencochbio, nos sentamos a trabajar con los niños y a mirar las necesidades, porque nosotros sabemos que estas lenguas no tienen esa escritura. Entonces, con este grupo de amigos y de docentes, hicimos, ya vamos por la segunda cartilla, que se llama Cholobo, que Cholobo recoge todo lo que tiene que ver con la formación inicial, desde preescolar hasta quinto grado. Entonces, eso ha sido algo exitoso que nos ha favorecido a nosotros como institución y como comunidad en general. Es que a través de este fortalecimiento de la lengua palenquera, también se ha fortalecido los hogares, porque a través de los talleres, de las tareas que se le dejan a los hijos, los padres de familia también han fortalecido su quehacer en cuanto a la lengua palenquera. Entonces, esas dos han marcado mucho en cuanto a Palenque y a nuestra institución. Las nuevas generaciones en la comunidad se han inquietado por el fortalecimiento de la lengua palenquera y se han enfrentado en varias situaciones. Por ejemplo, hay muchos murales en la comunidad resaltando la lengua palenquera, haciéndole a conocer al mundo, a los visitantes, porque Palenque se ha vuelto un atractivo turístico. Entonces el turismo viene y desde que llega ya se va untando y va observando que tenemos una lengua propia. Pero además los grupos musicales, ahorita está con Vilesami, un grupo de rap folclórico, pura cultura, a través de mensajes sobre lengua palenquera. Entonces, con Vilesa vienen haciendo ese fortalecimiento a través de la música. Y muchos de los muchachos, de los chicos, hacen ese fortalecimiento. Y además de eso, tienen un semillero de niños que vienen trabajando ese tema, el tema de la música, pero a través del fortalecimiento de la lengua palenquera. Y el reto más grande que tenemos es que desde la institución, que los estudiantes salgan hablando, porque muchos de los estudiantes ya pueden, te entienden qué es lo que estás hablando, pero más no son hablantes que te puedan sostener una conversación por más de 5 o 10 minutos. Ese es uno de los retos, pero también de que la lengua se mantenga durante el tiempo, que en todas las casas, que vuelva a ser la lengua, esa lengua materna que se aprende en la casa. Yo soy una alumna de esas que no aprendí lengua palenquera en la institución. Yo aprendí mi lengua palenquera en mi casa, porque es una lengua materna. Lo aprendí con mis abuelos, lo aprendí con mi mamá, con mi papá, pero además lo aprendí con esos abuelos que siempre nos narraban historias, anécdotas en lengua palenquera. Y además en un espacio muy importante para nosotros, como son los velorios, el velatorio del cadáver, toda esa puesta en marcha del lumbalú. Entonces allí yo aprendí a hablar la lengua palenquera. Entonces uno de los retos que queremos es eso,
que en todas las casas, durante todo el día, se retome y se hable la lengua palenquera, y ya el colegio pasa a ser un espacio como de fortalecimiento. Nosotros los palenqueros y las palenqueras soñamos que nuestros niños desde muy pequeños aprendan a tener fluidez en el habla de la lengua palenquera. Y por eso se han hecho trabajos como los arrullos, que son cantos de cuna en lengua palenquera, para enseñárselo a las nuevas mamás, para que se lo enseñen a sus hijos. Entonces, eso es uno como de los retos. Gracias. Thank you, Miss Moraima. Miss Moraima nos habla de la lengua criolla de San Basilio de Palenque, una lengua que, a diferencia del caso del papiamento, se habla poco en la comunidad y ha quedado relegada a espacios simbólicos como los velorios y la música. Nos cuenta que el sueño de los palenqueros es lograr que su lengua vuelva a ser transmitida generacionalmente en los hogares. Además de ser enseñada en la institución educativa Bencos Biojó, se han desarrollado materiales educativos, canciones de cuna, música y murales en la comunidad para revitalizar esta lengua criolla de base española. Nuestra tercera y última invitada es Lidiana Howard Brandt, Creole Teacher, con maestría en educación, docente de primaria en First Baptist School desde 2001 hasta 2017. Actualmente es docente de preescolar en la institución educativa técnico-industrial. Miss Lidiana, com contact vos Creole. Buenas, gracias por la invitación a estar hoy con ustedes. Thank you for inviting me to be with you all. Vivo en Brooksville y hace 17 años, desde el 2001, trabajé en el colegio privado First Baptist School y ahora actualmente estoy trabajando en el sector público, en la institución educativa técnico-industrial. Trabajo con niños de 5 años. Lidiana Howard Brandt nos contará sobre su experiencia como Creole Teacher, profesora de Creole en la institución educativa First Baptist School de la isla de San Andrés, y sobre los beneficios de una educación trilingüe. En el First Baptist tuvimos una experiencia de un grupo de niños de preescolar, primero hasta segundo, para hacer la transición del creole al inglés, y fue un éxito. Esos niños ahora son profesionales y yo creo que cuando uno les ve, ellos no tuvieron en el proceso de los que terminaron su 11º en el First Baptist, no tuvieron gran problema. Eso era como un piloto con lo que venían de la Universidad Cristiana. Ellos habían sido profesores saliendo de allá, entonces el pilotaje se hizo. Y en la metodología que se usaba era inglés como lengua fuerte, español y el creole como para la transición. Entonces en preescolar solamente se usaba creole con esos niños. Actualmente también se sigue trabajando un poquito así, que en los primeros cursos es más creole, así sea que no sean niños raizales, también los continentales. Todo el mundo puede adquirir el lenguaje, pero uno no, como a veces no vamos a lo profundo, porque muchas veces la gente piensa que el creole no se puede escribir porque que no tiene fonética. Sí, ya tienes muchas cosas, pero como son desconocidos para ellos, entonces prefieren y hay muchos que no quieren usarlo, entonces prefieren omitir o decir que no existe, que no es oficial y que no se debe escribir, pero escribiéndolo uno aprende más a saber. Y los niños, otra ventaja es que los niños saben cuando están en una transición y hacen cambio de código de inglés a creole, de creole a español, porque todo eso lo vamos manejando en color de marcador que usamos. Mis niños saben que cuando yo cojo el rojo es porque voy a hablar en inglés,
Cuando coge el negro es español y cuando coge el azul es criol. Entonces apenas yo cogía el marcador, ellos sabían, señor, vamos a trabajar en tal lengua o escribir en tal. La experiencia que yo tuve en los 20 años que llevo laborando es que yo uso el criol hasta para dar español. Porque a veces los conceptos los niños no entienden bien qué significa tal palabra en español. Entonces quedan como en el aire. ¿Yo qué hago? Yo les digo que el significado o el concepto en criol. Ya cuando ese niño maneja ese concepto en su lengua materna, especialmente los raizales, eso le da una ventaja de que ellos, cuando vuelven a escucharlo, no quedan como en ¿eso qué será? Entonces, esa experiencia que yo he vivido durante estos años con mis chiquitines de transición, que trabajé más tiempo en transición, en el 2017 tenía la materia de español, pero al igual me tocaba dar español en criol, con esa condición a que los niños pudieran entender y de ahí ellos pudieran sentirse que no estaban en un ambiente raro, porque hay muchos que en la casa no les hablan español. Entonces, no todas las palabras ellos lo comprenden qué es. Yo pienso que la lengua materna es lo más importante, porque toca tenerla en cuenta no solo en casa, sino también en el colegio. Entonces, es una ventaja. Para mí, mira, me erizo hablar de mi criol porque es algo que yo amo y me apasiona la educación. Yo pienso que uno de los retos es que ojalá desde Secretaría de Educación hasta el colegio, todos los colegios implementaran el criol, respetando que es nuestra lengua madre, respetando que es algo beneficioso para todos, porque donde estén uno lo puede utilizar. Entonces, ser trilingüe es una bendición. Así como a nosotros nos forzaron en parte a aprender el español, también todo el mundo puede ser beneficiado con el criol. Es una bendición y no es algo que no debemos sentirnos orgullosos. Yo sí me siento orgullosa de mi criol y lo hablo donde sea que esté. Thank you, Miss Lidiana. La experiencia piloto referida por Miss Lidiana nos ayuda a comprender que en el contexto de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina existe una importante población estudiantil de hablantes de criol que llegan a la escuela primaria con conocimientos limitados de la lengua de instrucción que es el español. Esto hace que las y los profesores se vean en la necesidad de hacer uso de la lengua criol en la enseñanza, desarrollando sus propias estrategias pedagógicas como la que nos comparte Miss Lidiana para que los niños y las niñas entiendan los contenidos escolares. Las tres lenguas del archipiélago, el criol, el inglés y el español, son bienvenidas en la institución educativa First Baptist School, la cual promueve la educación trilingüe en la isla de San Andrés y no solo ha adelantado experiencias piloto con sus estudiantes, sino de formación de sus profesores. Así, en este episodio descubrimos que, si bien las lenguas criollas no están aún del todo presentes o en forma oficial en la educación como medio de instrucción, existen algunas iniciativas interesantes en Aruba, San Basilio de Palenque y San Andrés, de las cuales tenemos mucho que aprender. Los relatos de Mr. Ramón, Miss Moraima y Miss Lidiana nos muestran que la validez de las lenguas criollas como lenguas de instrucción sigue siendo cuestionada y denegada, esto independientemente de su transmisión generacional y su vitalidad etnolingüística. Otras lenguas como el holandés en Aruba, Bonaire y Curazao, o el español en San Basilio de Palenque y en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siguen ocupando el lugar oficial de la educación.
Los resultados positivos de las experiencias piloto aquí presentadas en 3 contextos muy diferentes confirman lo que numerosas investigaciones resaltan sobre la importancia de la enseñanza a niños y niñas en su lengua nativa y nos dejan aprendizajes importantes. A través de ellos se refuerza la importancia de hacer uso de las lenguas criollas en la educación y su testimonio se constituye en una motivación más para quienes trabajamos por esto. Agradecemos a Ramón Todd Dandaré, Moraima Cimarra Hernández y Lidiana Howard Brandt por el tiempo y la disposición para hablarnos sobre el criol en este podcast. Y gracias a ustedes por escucharnos. ¿Quiere conocer más detalles sobre el origen de la lengua criol, sus potencialidades y sus retos? No se pierda los episodios de este podcast. Puede escucharnos en www.creolpodcast.picnini.org, en Spotify, Google Podcast o en nuestro canal de YouTube Creole Podcast. Síganos en Instagram y en Facebook como @creolpodcast. Con contact bo Creole, share what you know and learn more bo de mi language. Hablemos sobre el criol. Cuéntenos lo que sabe y aprenda más sobre estas lenguas. Esto es Con Contar Bo Creole Podcast, una cátedra itinerante sobre el criol. Un proyecto de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, con el apoyo de Picnini Foundation. Tune in, enjoy and share.